Llega la presidenta Dilma Rousseff entonces y para jurar ya su cargo la vemos bajándose de este Rolls Royce desde la ciudad. Son imágenes en vivo desde la ciudad de Brasilia cuando son las 3:08. Y saludamos cuando son las 3:08 en Sao Paulo, Brasil, a Nicolás Chernavsky, analista político internacional y director del portal culturapolitica.info. Señor Chernavsky, buenas tardes y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda la audiencia en el continente americano. Buenas tardes Karen, buenas tardes Laura, y le mando saludos a los televidentes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Señor Chernavsky, estamos a pocos minutos para que inicie esta ceremonia de toma de posesión de Dilma Rousseff. La reelecta mandataria asume este segundo periodo con 7 nuevos ministros que integrarán su gabinete. ¿Cree usted que esta decisión es por parte de Rousseff para dar una imagen que no sé, quizás de que este gobierno no será igual al anterior, de que habrá cambios en un país que además está dividido? Porque si bien la reelecta presidenta ganó en las urnas, lo hizo con una muy poca diferencia frente a Aécio Neves. Bueno, este nuevo ministerio tuvo la característica bastante clara de ajustar la base del gobierno en el Parlamento, o sea, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hubo algunos cambios, pero lo general, lo que se mantuvo fue el ajuste con relación a la base de gobierno del Parlamento. Entonces, como el resultado de las elecciones colocó determinados partidos un poco más fuertes, otros más débiles, ella hizo los ajustes necesarios para mantener la correlación entre una mayoría relativamente cómoda en el Parlamento y el gobierno. Con relación a justamente la división del país, lo que ocurre es que a pesar de que la diferencia fue pequeña con relación a los votos entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, después, una vez que ella ganó la elección, formó una base que incluye a sectores que estuvieron también apoyando a Aécio Neves o que estuvieron neutrales. Entonces, esa es una característica del sistema político brasileño. Una vez que ocurren las elecciones, la presidencia monta un gobierno que es más amplio que la votación que recibió en las presidenciales. Entonces, si uno ve los ministros que asumieron, uno ve muchos ministros que tranquilamente podrían estar, incluso es probable hasta que estuvieran en un gobierno de Aécio Neves. Ahora, hay que tener en cuenta también que hay un nuevo canciller, un enfoque diferente. ¿Qué va a pasar en cuanto a las relaciones internacionales con Brasil en momentos en que sus aliados de la región no atraviesan por un muy buen momento si hablamos de materia económica? Hecho que en Brasil también se puede ver, pues en este momento presenta una recesión técnica. Sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo ministro, justamente es del grupo político, es cercano al ministro Celso Amorim, que estaba antes de Figueiredo, que es el ministro reemplazado. Entonces, a pesar de existir un cambio de nombres en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque podría haber sido mantenido el ministro anterior, hubo un cambio, pero el nuevo ministro es muy cercano a Celso Amorim, que era el ministro de Relaciones Exteriores durante los 8 años del gobierno de Lula y que fue ministro de Defensa durante el primer gobierno de Dilma. Y realmente la relación con los países de Latinoamérica y especialmente los vecinos a Brasil es muy preferencial, se puede decir, en el gobierno de Dilma Rousseff, y estoy seguro que incluso para mantener lo que Celso Amorim hizo durante cuando era ministro de Relaciones Exteriores, yo estoy seguro de que se va a mantener la tónica del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso porque Brasil
como usted comentó, tiene que impulsar la cuestión económica, porque fue la cuestión económica que sacó a Brasil de una situación difícil de sus cuentas externas, y fue el comercio exterior justamente que sacó a Brasil de una situación difícil. Entonces seguramente se va a seguir invirtiendo en el comercio exterior con relación a los vecinos de Latinoamérica. Señor Chernavsky, quizás uno de los principales retos de Rousseff en estos 4 años es justamente el tema de Petrobras, la compañía estatal salpicada por casos de corrupción. A su parecer, ¿cuáles deben ser las acciones o los ajustes a tomar teniendo en cuenta que colaboradores de la propia mandataria están involucrados? Bueno, la Petrobras es una empresa extremadamente estratégica para Brasil, especialmente por la cuestión de la energía y por su tamaño. Y la verdad que la cuestión de la corrupción en Petrobras, y que salte la corrupción y que salte una serie de relaciones corruptas con otras empresas, no debería ser algo perjudicial para ningún político, e incluso para Dilma Rousseff. Creo que Dilma Rousseff podría aprovechar estas investigaciones e ir lo más profundo posible. Incluso la gente que es más cercana al gobierno, si alguien está involucrado también, yo creo que puede ser del interés también de Dilma Rousseff que sea investigado y que haya puniciones incluso. ¿Por qué? Porque el público brasileño conoce la corrupción de su día a día, de su cotidiano. O sea, y no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios, en la vida diaria, en las empresas. O sea, la gente sabe que la corrupción es un gran problema nacional. Entonces, la lucha contra la corrupción no es algo que en tesis desfavorezca a la mandataria Dilma Rousseff. Ella, justamente, claro, si llega demasiado cerca de ella y incluso si afecta a su propia persona, evidentemente que tendría consecuencias muy graves para ella, para su gobernabilidad. Pero si no llega a ella o si no llega a gente muy próxima de su persona, es algo que políticamente Dilma Rousseff tiene incluso a ganar, especialmente si consigue resultados concretos en las investigaciones. Bien, señor Chernavsky, la figura de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿qué papel va a tener en este nuevo periodo de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? De Dilma Rousseff, corrijo. Sí, la verdad, el expresidente Lula es una figura clave en la política brasileña y seguramente va a tener un papel importante en este segundo mandato de Dilma Rousseff, especialmente porque Lula puede venir a ser candidato a presidente en las elecciones de 2018. Entonces, el hecho de que Dilma Rousseff tenga la perspectiva de poder tener como presidente Lula, le va a dar a la propia Dilma más fortaleza, porque sus aliados en el Parlamento y en la sociedad van a tener una perspectiva de poder seguir en el cargo. Entonces, eso es un aspecto según el cual Lula es importante, su posibilidad para 2018. Otro aspecto importante es que Lula es el principal líder del partido de Dilma, del Partido de los Trabajadores, y es un líder que es mucho más amplio que el Partido de los Trabajadores. Entonces, Lula le da sustentación al propio partido de Dilma. Y un otro enfoque según el cual Lula es importante para el gobierno de Dilma Rousseff es que Dilma Rousseff está en el medio temporalmente de lo que podemos llamar de la era Lula. ¿Por qué? Porque desde 1989 la política brasileña gira alrededor de Lula. O sea, tanto Lula ganando como Lula perdiendo, la pregunta es siempre ¿quién le gana a Lula o al candidato de Lula? Entonces, para la gente, Dilma Rousseff está
muy conectada a Lula, y sus actos y su perspectiva para 2018 van a ser muy importantes, incluso por ser, se puede decir, la era Lula. Señor Chernoff, que quería consultar con usted sobre el gabinete. En las últimas horas, el día de ayer, Dilma Rousseff finalmente terminó de configurar lo que será sus ministros. Dentro de ello hizo un cambio que fue el canciller. Sustituyó al actual ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Figueiredo, por el embajador de Brasil en Estados Unidos, Mauro Vieira, en lo que ha sido considerado como un guiño hacia Estados Unidos luego de este primer mandato de Dilma Rousseff, que estuvo caracterizado por enfrentamientos con Washington, una situación de relaciones internacionales bastante complicada. ¿Qué podemos esperar a partir de hoy, 1 de enero de 2015, en relación a lo que será la política exterior de Dilma Rousseff? Bueno, con relación a justamente Estados Unidos, a Dilma Rousseff, al gobierno de Brasil, no le conviene una situación que sea incómoda con relación al gobierno de Estados Unidos de ninguna manera. Entonces, justamente como Mauro era el embajador de Brasil en Estados Unidos, viene al puesto de las relaciones exteriores, y quien va a Estados Unidos es el actual ministro de Relaciones Exteriores, Figueiredo. Entonces, sí, de hecho yo creo que está en los planes de Dilma Rousseff, con relación a su política externa, mejorar las relaciones con Estados Unidos. Si fue un guiño o no a Estados Unidos, o si fue una consecuencia de que era el embajador en Estados Unidos, es algo aparte, pero de hecho seguramente está en los planes de Dilma Rousseff mejorar las relaciones con Estados Unidos y con el actual presidente Barack Obama. Y con relación a la política externa en general, Brasil tiene un norte en su política externa, que es la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Brasil tiene una alianza con Alemania, Japón e India para proponer una reforma en que esos 4 países sean incluidos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Existen negociaciones de muchos años con relación a eso, y la política externa de Brasil se basa con ese norte de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso Brasil también va a mantener las relaciones con Latinoamérica, ¿no? Va con África, con Europa también. Brasil tiene una estrategia de conseguir un amplio alcance. Brasil tiene una estrategia de volverse como si fuera una potencia diplomática, no una potencia militar, no una potencia económica, sino una potencia diplomática. Entonces Brasil tiende en este mandato de Dilma a seguir construyendo relaciones amplias con el mundo, e incluso con China, que digamos que rápidamente se va volviendo el principal motor económico del mundo. Seguramente Brasil y Dilma Rousseff, tan pragmática como es, me parece que dará destaque también a las relaciones con China. Me parece que el foco en el Mercosur va a seguir, pero Brasil tiene una estrategia mucho más amplia que el Mercosur o Latinoamérica. Brasil tiene una estrategia para el Consejo de Seguridad de la ONU.